El aire de un teatro de dimensiones 12 por 8 por 4 metros cúbicos contiene 0,12% de su volumen de dióxido de carbono. Se desea renovar en 10 minutos el aire, de modo que llegue a contener solamente 0,06% de CO2. Nos piden calcular el número de metros cúbicos por minuto que debe renovarse, suponiendo que el aire exterior contiene 0,04% de CO2. Bueno, como siempre estamos acostumbrados a hacer, vamos a recopilar los datos. El primer dato es la dimensión del teatro, que es 12 por 8 por 4, que dan 384 metros cúbicos. Otro dato es la concentración inicial dentro del teatro, que es 0,02 unidades de CO2 por metro cúbico. Después nos piden que en 10 minutos tengamos una concentración de 0,06 unidades de dióxido de carbono por metro cúbico dentro del teatro. Y también nos dan que la concentración del CO2 en el exterior es 0,0004 unidades de CO2 por metro cúbico. Además, como el aire se renueva, eso quiere decir que entra y sale del teatro. A la entrada lo ponemos P sub I, que es input, y P sub O, que es output. Y como no nos dice nada sobre las velocidades de entrada y salida, las vamos a suponer iguales. Bueno, ahora vamos a plantear el problema. Digamos que un tiempo T en el teatro haya una cantidad X de CO2. Entonces lo que podemos calcular al principio es el flujo de CO2, ya que por acá hay velocidades de entrada y salida. A eso lo representamos por la derivada de X relativa al tiempo. Para calcular este flujo de CO2 dentro del teatro, antes de eso notemos que la velocidad V está en metros cúbicos por minuto, metros cúbicos de aire. Entonces la entrada va a ser la velocidad 1 por la concentración de CO2 en el exterior del teatro. Como pueden ver acá, B sub I está en metros cúbicos por minuto y C sub E está en CO2 por metro cúbico. Eso nos va a dar la velocidad con que entre el CO2, o sea, CO2 por minuto, ¿no? Bueno, esa es la entrada de CO2. Ahora queremos con qué velocidad sale el CO2. Seleccionamos B sub 0 por la concentración de CO2 en el teatro en un tiempo T. Y como vemos aquí, las velocidades de entrada y salida son iguales, entonces ya podemos ponerlo por acá. Y luego factorizamos V. También sabemos que la concentración en el exterior es esto, entonces lo colocamos por acá. La concentración en el teatro en un tiempo T es la cantidad X de CO2 que hay en el teatro, o sea, en el volumen 384 metros cúbicos de aire. Entonces ponemos X sobre 384. Luego factorizamos 384 y como pueden ver tenemos una ecuación diferencial separable. Entonces colocamos este término debajo de la diferencial de X y esta T va multiplicando aquí. El siguiente paso es integrar. La primera integral va desde x0 hasta x, donde x0 viene a ser la cantidad de CO2 que hay inicialmente en el teatro, y al costado va de 0 a t, ¿no? Desde 0 minutos hasta un tiempo t. Entonces vamos a calcular la cantidad inicial de CO2. Entonces, la cantidad inicial de CO2 va a ser precisamente la concentración de CO2 en el teatro, o sea, la concentración inicial por el volumen del teatro. Entonces eso nos va a dar esta cantidad de CO2. Entonces lo colocamos aquí. Luego integramos y obtenemos esta ecuación. Luego de esto nos vamos a concentrar en la cantidad
de CO2 que hay en 10 minutos. ¿Cómo vamos a calcularla? Vamos a multiplicar la cantidad deseada, mejor dicho, vamos a calcular la concentración deseada de CO2 en 10 minutos por el volumen del teatro. Entonces, eso nos va a dar la cantidad de CO2, ¿no? Y aquí hicimos la 0.2304, lo reemplazamos aquí, pero en un tiempo 10 minutos. Luego solamente tenemos que despejar V. Esto de acá resulta ser 0.25. Despejamos V y con ayuda de una calculadora podemos hallar el logaritmo de un cuarto para obtener este número. Pero como dijimos, la velocidad está en metros cúbicos por minuto, metros cúbicos de aire. Entonces eso sería todo.